Bueno, gente, fíjense, para cerrar con la parte de UML, nos faltan en principio 4 diagramas. Diagramas de secuencia, diagramas de paquetes, diagramas de componentes y diagramas de despliegue. Vamos a adelantar, vamos a trabajar ahora con diagramas de secuencias y con diagramas de paquetes, que es de alguna forma lo que nos hace falta para poder dar el paso a diseño orientado a objetos y a la arquitectura de software un poco. Y yo tiendo a dejar diagramas de componentes y diagramas de despliegue para el final, y converso de eso muy brevemente en realidad. O sea, para mí esto es mucho más crítico. Entonces, vamos a conversar hoy sobre diagramas de secuencia y cuál es su uso particular. Fíjense en algo, según esto que les estoy diciendo, los diagramas de secuencia muestran la forma en que un grupo de objetos se comunican o interactúan entre sí a lo largo del tiempo. Si uno piensa en los distintos diagramas de UML que hemos visto hasta ahora, uno dice, bueno, a ver, los diagramas de casos de uso me muestran funcionalidad y me muestran cuál es la relación que existe entre esa funcionalidad, la relación con los actores, etc. Ese es un diagrama de casos de uso. ¿Okay? Un diagrama de estado me muestra el estado de un objeto en particular y cómo cambia ese estado a lo largo del tiempo. ¿Okay? Un diagrama de clases me define una clase y me muestra las relaciones estructurales que puedo tener entre una clase, y utilizando diagramas de objetos puedo mostrar instancias de esa clase. Diagramas de objetos, lo que está a la derecha, a la izquierda es una clase, a la derecha es un objeto. Y un diagrama de actividades me sirve para describir un proceso y cómo están involucrados en ese proceso un conjunto de actores, lugares, objetos, ¿por qué no? También, etc. ¿Okay? Pero no tengo una manera de agarrar y decir, bueno, a ver, este conjunto de objetos interactúan o se comunican de cierta forma o de cierta manera. Y eso en algunos casos es muy útil, porque si ustedes se ponen a pensar, cuando uno hace programación orientada a objetos, uno lo que está haciendo es definir una serie de clases, crear una serie de instancias de esas clases. Chicos, ruido, por favor, allá atrás. Crear una serie de instancias de esas clases y poner a cooperar esas clases para lograr un objetivo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a conversar básicamente de eso. Fíjense lo que dice, muestran la forma en que un grupo de objetos se comunican o interactúan entre sí a lo largo del tiempo. Y esa es otra cosa también interesante. Cuando uno ve un diagrama de clases, eso es, muestran relaciones estructurales. O sea, me dice, las clases tienen estas relaciones y tienen esta estructura. Hoy, mañana, pasado mañana, etc. Si cambio algo en la estructura, es otro diagrama de clases. Si yo muestro un diagrama de objetos, lo que estoy diciendo, el objeto tal, en este momento, hoy, tiene este estado, como una instantánea, digamos así. En cambio, un diagrama de secuencia me muestra cómo va evolucionando esta comunicación a lo largo del tiempo, me muestra un poco la dinámica, ¿no? Y fíjense lo que muestra. El diagrama consta de objetos, ojo, no clases, sino objetos, instancias, mensajes entre los distintos objetos y una línea de vida de cada objeto que se representa generalmente por una línea vertical. Recuerden por favor la diferencia entre clase y objeto, no son la misma cosa. La clase es la definición estructural, la descripción de toda una serie de objetos de ese tipo en particular, y el objeto es un objeto en particular, una instancia en particular de ese tipo. ¿Okay? Eso es importante que lo recuerden. Entonces, bueno, hay un ejemplo. Ken Howard escribió un ejemplo que realmente a mí me parece genial para introducir diagramas de secuencia. ¿Okay? Allí están los créditos originales, y es ¿qué tiene que ver un diagrama de secuencia con la fábula de los 3 cerditos? ¿Okay? Vamos a ver. Déjenme ver si yo tengo aquí el diagrama original para mostrárselo. A ver, aquí está. Entonces, miren, yo sé que se lee poco, después vamos a ir haciendo zoom-ins a las distintas partes del diagrama, ¿ok? Pero lo que me interesa es a nivel general. Fíjense que arriba lo que tengo es una secuencia de rectángulos, ¿bien? Voy a hacer un zoom-in y voy a ver esa secuencia de rectángulos. Fíjense, tengo un lobo, todo está en inglés, un first little pig, un cerdito, el segundo cerdito, el tercer cerdito, una casa de paja,
una casa de madera, una casa de ladrillos, ¿ok? Una chimenea y un caldero de agua. ¿Qué son esas cosas que están ahí arriba? Objetos, exactamente. Fíjense que yo a lo mejor yo puedo tener un clasificador, una clase cerdito, y fíjense que eso es lo que está aquí, o sea, tengo la clase cerdo y tanto el primer cerdito como el segundo cerdito como el tercer cerdito son de tipo cerdo, ¿ok? Pero estas son instancias particulares. En el caso, por ejemplo, de la casa de paja, la casa de madera y la casa de ladrillo, fíjense que aquí no le está poniendo identificador a la variable, no le está poniendo nombre, sino que el tipo es directamente casa de paja o casa de madera. O sea, no me interesa cómo se llama el objeto, me interesa solo que en ese caso es de tipo casa de tal cosa. Y en el caso del lobo, en particular, también el lobo no le estoy poniendo un identificador porque es el único lobo que hay en la historia de los tres cerditos, si lo recuerdan, así que no necesito ponerle de alguna forma un nombre. Pero noten que la sintaxis aquí es dos puntos wolf. O sea, wolf aquí es la clase, esto es un objeto de tipo lobo. ¿Que cómo se llama? No me lo están especificando. Entonces, bueno, estamos claros por ese lado. Fíjense lo que decíamos anteriormente, cada objeto tiene una línea vertical que es la línea de vida del objeto, ¿ok? Y la secuencia de eventos asociados a ese objeto. Uno los puede ver en la secuencia de mensajes como flechas que van de un objeto a sí mismo o de un objeto a otro objeto, ¿ok? Entonces, la idea de este ejemplo, y ahorita lo contamos, es que uno puede con un diagrama de este tipo echar el cuento, o sea, contar el cuento de los tres cerditos y el lobo, que es un cuento que todo el mundo debería conocer. ¿Sí me siguen la visión general? Entonces, bueno, miren, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. A ver, ¿qué me están diciendo? Vamos a seguir el cuento. Me dicen, el primer cerdito, ¿okay? El primer cerdito chiquitico, como dice aquí, construye, fíjense que está mandando un mensaje, una línea del primer cerdito chiquitico, build, construye una casa de paja. ¿Okay? Después de construir una casa de paja, noten que hay números antes de los nombres. No sé si por allá atrás quizás leen. ¿Okay? Desde aquí adelante se lee en promedio el diagrama. Bien. Luego, ¿qué sucede? Luego viene el lobo y aspira, expira, aspira y sopla. ¿Sopla sobre qué? Sopla sobre la casa de paja. Y a consecuencia de ese soplar, la casa colapsa. Y esa es más o menos la historia del cuento. ¿Ok? Entonces, luego de eso, ¿qué sucede? A ver, aquí hay claro, aquí viene la parte macabra del cuento, ¿no? Que esta no se le dicen a uno. El lobo se come al primer cerdito. ¿Ok? Entonces noten que el hecho de que el lobo se coma al primer cerdito se representa con una flecha sobre el primer cerdito que invoca la función, invoca la funcionalidad del método comer. ¿Ok? El segundo cerdito, asustado seguramente por la desaparición de su primer cerdito, de su primer hermano, construye, build, una casa de madera. ¿Okay? El lobo se acerca hasta allá, aspira, expira, ¿no? Y noten que este mensaje huff and puff lo hace sobre sí mismo, o sea, el lobo sobre sí mismo hace así, ¿no? Toma aliento y luego sopla sobre la casa de madera, ¿ok? Y la casa de madera colapsa. Y finalmente el lobo se come el segundo cerdito. El tercer cerdito, asustado, dice: esto no me va a pasar a mí, definitivamente, me voy a ingeniar de que esto no me suceda a mí. Fíjense, este es el tercer cerdito, si subimos. Construye, el mensaje 13, construye, y vamos a subir acá, una casa de ladrillos. ¿Okay? Y se mete dentro de la casa de ladrillos. El lobo, el mensaje 14, toma aliento, aspira, expira, y sopla sobre la casa de ladrillos. ¿Y qué sucede? Nada. Absolutamente nada. O sea, la casa de ladrillos resiste y no colapsa. El tercer cerdito, sospechando, fíjense, esta es la línea de vida del tercer cerdito, sospechando lo que está ocurriendo, calienta una olla con agua.
y en consecuencia la olla con agua hierve. Vale. El lobo, aquí está, este era el lobo, el mensaje 19, sube la chimenea, aquí estaba la chimenea de la casa de ladrillos, sube la chimenea y eventualmente el lobo se lanza por dentro de la chimenea para tratar de entrar en la casa y cae sobre la olla de agua hirviendo y muy posiblemente se muere. ¿Verdad? Y termina el cuento de los 3 cerditos. Entonces, elementos que tenemos aquí, bueno, los objetos que están involucrados en la interacción, los mensajes y, más importante, la secuencia de esos mensajes, ¿ok? Y la línea de vida de un objeto. Este es un ejemplo muy simple que seguramente algunos puristas de UML, o si uno utiliza, se pone muy exquisito con la sintaxis, es muy posible que uno pueda hacerle algunas críticas, ¿ok? Pero es un ejemplo muy ilustrativo para mostrar este tipo de diagramas. ¿Alguien va a decir algo? Sí, una pregunta. No entiendo de dónde a dónde debe ir la línea de vida. Es decir, el lobo vive hasta el último momento, ¿cierto? No, ahorita por eso te digo, o sea, es un diagrama muy simple que muestra las características generales. Se van a dar cuenta, por ejemplo, que este build uno podría modificarlo y uno podría decir, bueno, o sea, construye el objeto. Entonces el objeto empieza a vivir a partir de cierto punto. Y te vas a dar cuenta que a lo mejor cuando el cerdito muere, a ver, el primer cerdito muere aquí, se lo come, muere, tú puedes agarrar, poner una cruz aquí y decir que ahí termina la línea de vida. También, si se fijan, pueden notar que la línea de vida tiene esta zona, este rectángulo grueso, ¿ok? Ese rectángulo grueso quiere decir que hay código o hay instrucciones ejecutándose, digámoslo así, sobre ese objeto en ese momento. Entonces, ojo, ¿no? Aquí lo que estoy diciendo, por ejemplo, es que el primer cerdito construye la casa, ¿ok? Y entonces, bueno, este es el objeto que está activo corriéndose en este instante. Pero aquí pareciera que hay varios flujos de control en simultáneo, ¿sí? O sea, en paralelo. O sea, pareciera que el lobo es independiente y sus acciones parecieran ser independientes de las del cerdito y etc. Más adelante vamos a conversar un poco de esos pequeños detalles de los diagramas. Y nos vamos a dar cuenta que, o sea, cuando uno empieza a pensar en la utilidad de estos diagramas, ustedes pueden básicamente describir, o sea, si ustedes tienen código, tienen una aplicación, pueden describir todo el flujo de llamados de funciones dentro de esa aplicación. ¿Okay? Uno tiende a hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, solo cuando tiene realmente interacciones muy complejas. Uno no describe toda la aplicación de esta forma, eso no tendría sentido. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí uno empieza a evaluar realmente cuál es el nivel de detalle que debería o no debería tener el diagrama y cuáles son las utilidades y etc. Recuerden algo, una moraleja muy importante sobre los diagramas. Usen un diagrama solo cuando es necesario. No traten de usar diagramas cuando no es necesario, que es la mala costumbre que tiene la gente. ¿Okay? Yo lo llamo eso UMLitis, exceso de uso de UML. ¿Okay? Entonces, las ideas generales. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las ideas generales? ¿Están claras? ¿Ok? O sea, secuencia de cosas, de objetos, y las interacciones entre esas secuencias de cosas y la vida de esas secuencias de cosas o de objetos. Bien, de nuevo les digo, esta transparencia tiene un problema. Realmente sé que no se lee el texto, es difícil de leer. Vamos a tratar de hacer zoom ins aquí para leerlo. Fíjense, es otro ejemplo, como les decía, la secuencia de los diagramas de secuencia cuentan historias. Entonces, fíjense, este es el ejemplo de un político, un ladrón, ¿ok? Y un empleado del infierno. Me imagino que será un político, un ladrón, un empleado. Creo que tengo una idea prevista del cuento. Y el diablo, que están en el underworld, en el infierno, ¿ok? Y entonces, bueno, el político dice que extraña su país, ¿sí? Y que quiere llamar a su país. Y el diablo le dice, ok, llama a tu país, a tu casa. El político llama a su casa y eso le toma 5 minutos. ¿Y cuánto tengo que pagar por la llamada?, pregunta el político. Y el diablo le responde 5 millones de dólares, ¿no? Y el político firma un cheque y le paga al diablo a sus 5 millones de dólares, ¿no?
Este es un empleado, por cierto, de software. Ya me acordé exactamente de cuál es el cuento, ¿no? O sea, este es un desarrollador de software, ese employee. Bueno, el ladrón agarra y quiere llamar a su banda, a sus compañeros, y el diablo dice, ok, el ladrón llama y se toma 2 minutos la llamada y el ladrón dice cuánto tengo que pagar y el diablo le dice 15 millones de dólares y el ladrón extiende un cheque por el monto. ¿Okay? Y el empleado de una empresa de software, como les digo, un desarrollador de software, dice que quiere llamar a sus amigos de la oficina, a sus gerentes, a sus socios, etc., ¿no? Entonces el diablo dice ok, y el tipo agarra y entonces se tarda 1 hora llamando y hablando sobre la auditoría que le están haciendo al sistema, se tarda 1 hora hablando sobre sus archivos y sus trabajos, etc. Se toma un día y se toma 1 semana en el teléfono hablando con los clientes, ¿ok? Y el empleado le pregunta al diablo, pues cuánto le cuesta la llamada, y el diablo le dice 20 dólares. ¿Qué creen que está sucediendo ahí? Bueno, resulta que el tipo le pregunta 20 dólares solamente y el diablo le responde claro, porque llamar del infierno al infierno es considerado llamada local. ¿Okay? Pero bueno, el punto, o sea, fíjense, si tenemos un diagrama y tenemos una serie de objetos y una serie de mensajes entre ellos, es mucho más fácil explicar una historia. Y si se ponen a pensar, piensen en esto, por ejemplo, cuando uno tiene un caso de uso y uno tiene una secuencia de mensajes, o sea, el usuario hace tal cosa, el sistema responde con esto, el usuario hace tal cosa y tiene escenarios alternativos y ese tipo de cosas, eso es una historia. Lo que uno está contando allí es una historia y uno puede representarlo de esta misma forma ya seria. ¿Okay? Cuando uno tiene una serie de objetos que interactúan entre sí y tiene un escenario donde un objeto invoca una función y ese objeto invoca una función sobre otro objeto y así sucesivamente, uno lo que tiene ahí es una historia y una historia que uno puede representar de esta forma. Y a veces es mucho más fácil entender las historias con un diagrama que entender las historias de otra manera. ¿Okay? Bueno, este es el de los 3 cerditos más grandes, pero ya lo vimos. Fíjense, este es el mismo cuento que el de los 3 cerditos, solo que es otra versión, ¿okay? Que respeta quizás un poquito más los formalismos, valga decirlo, ¿no? Y esto debería poderse leer en pantalla, sí, se lee en pantalla. Noten que en este diagrama se están usando arriba, en lugar de representaciones de objetos, se están usando actores. Porque él está diciendo, bueno, en el fondo el lobo, el cerdito 1, el cerdito 2, el cerdito 3 son actores. ¿Okay? Entonces él está diciendo, bueno, aquí tenemos el lobo, fíjense, no está usando nombres del objeto, pero son cerditos, este es el cerdito 1, este es el cerdito 2 y este es el cerdito 3. Y empezamos a tener notaciones distintas. Noten que las casas ya no están aquí arriba al principio, porque cuando comienza el cuento, las casas no existen. ¿Se dan cuenta? Las casas se están creando. Y noten también, fíjense que tengo aquí un rectángulo, ¿okay? Que dice par en esta esquina y que tiene 3 secciones separadas por puntos. La primera sección, la sección del medio y la sección de abajo. Y lo que está sucediendo allí es que con ese rectángulo yo lo que estoy diciendo es que esas 3 secciones, o la ejecución de esas 3 secciones se hace en paralelo. Ese par es de paralelo. ¿Qué quiere decir? Que se puede ejecutar en cualquier orden o se pueden ejecutar en simultáneo. Y lo que estoy diciendo es, bueno, fíjense, el primer cerdito, aquí está, construye la casa de paja. Y resulta que ese sí es un objeto. La casa de paja, esta que está aquí, es un objeto y lo estoy construyendo aquí, en este punto. Y la línea de vida de ese objeto, perdón, empieza desde aquí hacia abajo. Síganme. Eso era un poco lo que preguntaba Jonathan hace un rato. El objeto está siendo creado ahí y está empezando a evolucionar allí. Y fíjense que el mensaje que envía el primer cerdito para poder crear ese objeto es new, común y corriente. Y ustedes están acostumbrados a hacer eso en cosas como C++, Java, etc. Lo mismo sucede con los demás cerditos, solo que cada cerdito crea la casa correspondiente. Y noten, fíjense, el tercer cerdito crea la casa y al crear la casa crea la chimenea que pertenece a la casa. ¿Okay? Preguntas hasta aquí. A ver qué nos dicen las etiquetas.
Entonces, bueno, ejecución en paralelo. Fíjense que la línea de vida, este pequeño rectángulo sobre la línea de vida nos dice que este es el objeto activo que está en este momento en ejecución. Bien, allí estoy instanciando un objeto, arriba tengo los actores involucrados, estas líneas punteadas separan la concurrencia de las distintas de las secciones paralelas, etc. Creo que eso debería estar claro. Si seguimos con el cuento, y aquí voy a hacer que se lee poco, vamos a ver si podemos ampliarlo, hacerle un zoom. Si seguimos con el cuento, fíjense que ya no estoy poniendo el hoof and puff sobre el mismo lobo. El tipo lo está poniendo con un comentario. O sea, no me interesa poner a detalle que el lobo tiene una función hoof and puff y que la está llamando sobre sí mismo. Lo que me interesa es, bueno, plantear o plasmar que eso está sucediendo. Eventualmente el lobo sopla viento, o sea, arroja viento sobre la casa de paja que viene del diagrama anterior, o sea, estoy prolongando el diagrama anterior. La casa de paja colapsa y noten que hasta ahí llegó el objeto. Cuando ya no necesito más el objeto, cuando lo borro, cuando lo elimino, lo que sea, lo represento de esta forma y ya no hay línea de vida, ya no puedo hacer futuras llamadas sobre el objeto. El lobo invoca die, morir, sobre el cerdito, y el primer cerdito muere y hasta ahí llegó la línea de vida. ¿Está clara, Jonathan? Es un poco el manejo de estas cosas, ¿no? El flujo de ejecución sigue por este lado. El lobo arroja viento o sopla sobre la casa de madera, que a su vez colapsa, la casa termina y el lobo invoca el método die, el método morir, sobre el segundo cerdito y el segundo cerdito muere y la línea de vida termina. ¿Okay? No sé si hay dudas sobre eso hasta allí. A ver si hay algo que se esté corriendo acá. Fíjense que mientras tanto el tercer cerdito, la casa del ladrillo, la chimenea, la olla de agua, básicamente no hacen nada. ¿Bien? El tercer cerdito, viendo lo que está ocurriendo, pone a calentar la olla de agua que comienza a hervir y suponemos que sigue hirviendo. ¿Okay? El lobo toma aliento y arroja viento, sopla sobre la casa de ladrillos y nada ocurre. ¿Okay? Fíjense en esto. El lobo invoca el método, aquí estoy pensando quizás un poquito más en código, obtener chimenea sobre la casa de ladrillos. Y la casa de ladrillos retorna C, en este caso, que es una referencia a el objeto chimenea. Si se fijan aquí, chimenea, ¿se dan cuenta? Se llama C. Entonces está retornando C, que es la chimenea. Una vez que él tiene la chimenea, él le está pidiendo, está invocando al método aceptar this, aceptarse a sí mismo, aceptar al lobo, en la chimenea, sobre la chimenea. A ver. Sí, aquí está, sobre la chimenea. Al entrar el lobo en la chimenea, se está invocando aceptar al lobo, aceptar el parámetro sobre la olla de agua. ¿Okay? Y la olla de agua está invocando al método morir, fíjense que está invocando hacia atrás al método morir sobre el lobo. El lobo muere, si ustedes ven esto como llamadas de función, esta función retorna, esta función retorna, esta función retorna y eventualmente el flujo de ejecución salta para acá y el lobo termina muriendo. ¿Bien? Entonces, bueno, cosas que tenemos aquí, comentarios usados en el diagrama, tenemos mensajes, eso ya lo habíamos visto, fin de la vida de un objeto, ¿ok? Aquí hay un retorno explícito, o sea, noten que cuando invoco, por ejemplo, al método die, aquí sobre el cerdito, cuando yo invoco un método, el método tarde o temprano retorna, aquí eso está implícito, no se coloca. Pero aquí, por ejemplo, estoy colocando explícitamente que estoy retornando. Yo tiendo a poner los retornos explícitos siempre, pero es una cuestión de gusto. Y aquí además estoy retornando un objeto, y fíjense que aquí tengo una situación en la que el rectángulo que tengo sobre la línea de vida de un objeto se apila con otro rectángulo encima, y eso es porque, bueno, estoy llamando recursivamente a ese objeto
desde otro lado, ¿ok? Entonces tengo, digámoslo así, toda la pila de llamadas. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, de nuevo, si ustedes escriben un programa orientado a objetos, ustedes podrían perfectamente describir todo su programa utilizando diagramas de secuencia, si se ponen a pensar. Ahora, eso sería un disparate. De nuevo se los digo. Eso sería un disparate porque, bueno, o sea, empiezan a hacer un diagrama de secuencia por cada cosa que se hace en el programa. No tiene sentido. ¿Sirve para hacer los programas secuenciales o también para programación paralela? No, sirve para programación paralela. Fíjate que en la lámina anterior, en la lámina anterior tienes una estructura, una caja que te permite decir que hay tres cosas que se hacen en paralelo. ¿Okay? Entonces, de nuevo, la gente puede ver esto y puede pensar, pero si tengo que diseñar mi aplicación usando diagramas de secuencia y después programarla, eso es una locura. ¿Sí me sigue? Y de hecho es una locura. O sea, esto no es un lenguaje de programación. Ustedes no van a diseñar todo así primero y después van a generar código. ¿Para qué sirve este tipo de cosas a nivel de diseño, a nivel de codificación? Imagínense que hay un proceso, hay una interacción entre una serie de objetos que es compleja, realmente, que es difícil de entender, o que en verdad hay que diseñar muy bien. ¿Ustedes qué hacen? Se dedican a esa pequeña interacción en particular y esa a lo mejor sí la diseñan con un diagrama de secuencia, sin entrar en todos los detalles, sino entrando solo en aquellos aspectos relevantes. O a lo mejor si quieren entender cómo funciona una porción de código extremadamente compleja, podrían tratar de escribir un diagrama de secuencia general que les indique cómo interactúan los distintos objetos y qué llamadas hacen, y a veces es mucho más fácil ver el diagrama de secuencia y decir, este objeto de tal tipo que tiene tales responsabilidades invoca con este método que significa tal cosa, y así uno entiende el proceso. ¿Okay? Pero no es una herramienta que deberían usar, lo que digo, o sea, no es algo que quizás deberían usar con frecuencia. Cada cosa que quieren hacer, hagan un diagrama de secuencia, ¿vale? Imagínense que están tomando una librería, un framework, y le están haciendo ingeniería inversa, están tratando de entender cómo funciona. Entonces, ¿uno qué hace? Uno a lo mejor hackea un poquito la librería, se mete en el código, etc., entiende un par de conceptos sobre las clases asociadas, y cuando hace eso, quizás arma 1, 2 o 3 diagramas de secuencia de los procesos o de las secuencias de flujo en el código más importantes, como para apoyarse y para entender. Y cuando ya no necesitan más los diagramas de secuencia, los botan. Así de simple, no los mantienen. ¿Ok? No sé si hay preguntas al respecto. Bien, fíjense otro ejemplo. Yo tengo un problema aquí con los diagramas de secuencia, que en verdad tengo muchos ejemplos robados y muy pocos propios. Entonces es difícil. Fíjense, no se ve realmente. Noten que aquí hay 1, 2, 3, 4 objetos, ¿vale? Y noten, de nuevo, yo sé que es difícil verlo quizás aquí en el video, no sé en el video, pero noten que hay, en las transparencias, si lo pueden ver muy claramente, hay una especie de sombreado azul que va recorriendo, ¿ok?, buena parte de las líneas. ¿Se ve ligeramente o no se ve? Bueno, ese sombreado azul lo que me está representando es por dónde va pasando, digámoslo así, el flujo de ejecución en la ejecución de ese programa o de ese diagrama. Y entonces allí tenemos, tenemos un empleado, tenemos, por empezar el diagrama dice colaboración para rentar ítem. Me imagino que será rentar videos, posible, imagínense una tienda de videos, ¿no? Entonces colaboración para rentar ítems. El escenario es no disponible. Y fíjense en otra cosa, cuando uno tiene código, cuando uno tiene un caso de uso o algo por el estilo, es inevitable entrar en situaciones en las que uno toma decisiones. Uno dice, si sucede tal cosa, haga bla, 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 todo esto. De lo contrario, haga bla, 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 todo esto otro. Si uno se pone a veces en un diagrama de secuencias a tomar en cuenta todas las alternativas, ¿qué creen que va a suceder? Imposible de leer. El diagrama va exactamente a crecer y va a ser muy difícil de leer. Y en el fondo hasta va a ser menos claro, o sea, a mí no me interesa ver quizás todas las alternativas. A mí me interesa decir, bueno, ¿qué sucede? O sea, ¿cuál es el flujo de ejecución si se da tal escenario? ¿Qué sucede si voy a rentar un video
y el video no está disponible. Sabemos que si yo voy a rentar un video pueden suceder muchos casos. Puede suceder que el video no esté disponible, puede suceder que el video sí esté disponible, puede suceder que el video sí esté disponible pero resulta que es una película clasificada C y la persona que la va a rentar no tiene la edad para verla, entonces no se la puedo rentar. Puede suceder que el video esté disponible pero la persona no se asocia del club. Puede suceder que, ¿se dan cuenta? Todos esos escenarios, ¿okay? Hay que tomarlos en cuenta. Uno los podría plasmar en un solo diagrama de secuencia si quisiera, pero en la mayoría de los casos eso complicaría el diagrama. Entonces, este es ese escenario, el escenario en el que eso no está disponible. Pues fíjense lo que sucede. Viene el cliente le dice rent this. Yo voy a hacer zoom aquí. ¿Okay? Y cuando lleguemos a la parte esa de ojo ahí que hay un error, nos fijamos qué sucede. Bueno, fíjense, ahí sí se ve el sombreado, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? El cliente invoca a rent this sobre el empleado y se pasa a sí mismo, ¿ok? Y me imagino, no sé, será la película, será, etcétera, la identificación, no sé, habría que ver eso, ¿ok? Noten que a lo mejor yo aquí me puedo estar relacionando o refiriendo a interfaces de usuario o me puedo estar refiriendo a personas. Y puedo estar a muchos niveles de abstracción. A lo mejor yo estoy utilizando un diagrama de secuencia para modelar, no sé, la interacción entre Carla y Ana y César. Estamos conversando y entonces, qué sé yo, César, que es el director, le dice a Carla que hay que hacer tal cosa, entonces eso lo puede representar uno como un mensaje, una función, ¿ok? Pedir X. Y entonces Carla me dice a mí algo y eso lo representamos como una función, como un mensaje y así sucesivamente. Pero ahí estoy trabajando a un nivel de abstracción muy alto, no estoy pensando en términos de código o de implementación. ¿Okay? Uno puede también bajar ese nivel de abstracción y representar esto a nivel de código o de implementación. Entonces aquí el cliente le está pidiendo al empleado alquilar una película. El empleado está creando un nuevo objeto de tipo rental. Imagínense que el objeto de tipo rental es el que gestiona, ¿okay?, todo lo que son las reglas de negocio para ver si uno puede rentar una película o no la puede rentar, conseguir la película, etc. ¿Okay? Y crea el rental, eso retorna, fíjense que el flujo de ejecución retornó aquí al empleado y le pregunta al rental si es válido, o sea, si es posible rentar esa película. El rental, ¿qué es lo que tiene? Tiene el ítem que se va a rentar, está ahí que se pasó aquí era el ítem, y le pregunta al ítem si es rentable al cliente C. ¿Okay? Como el cliente posiblemente tenga la información de edades, lo que sea, etc., él puede tomar la decisión. Fíjense lo que hace el ítem. El ítem le pregunta, ¿is adult? Si es adulto. ¿A quién? Al cliente. ¿Quién arrancó todo el flujo de ejecución? El cliente, aquí. ¿Ven? Cuando invocó a rent. Y esa función se quedó esperando, o sea, el objeto cliente está activo porque él está esperando la respuesta de eso, ¿okay? Pero en el camino resulta que alguien invocó a isAdult, es adulto, sobre el objeto cliente y por eso tenemos este stack aquí sobre la línea de vida del cliente, ¿bien? La función retorna true, verdadero, ¿ok? Y por lo tanto, el objeto ítem retorna true. Entonces aquí hay un comentario, fíjense por ejemplo, donde colocan una regla de negocios y el tipo está diciendo, bueno, o sea, ahí hay una regla de negocios particular que especifica si se puede o no se puede rentar, ¿no? Y, bueno, esto es, fíjense, este es otro ejemplo, esta es otra cajita, ¿recuerdan el paralelo, la caja paralela? Bueno, esta es una alternativa, aquí se define un if y un else. Entonces uno dice, bueno, si es una película para adultos, ¿ok? Tengo que preguntarle si es adulto, que es lo que acabamos de hacer. Y si es una película, cualquier otra película, no tengo problema, siempre retorno true sin validar si el cliente es adulto o no. ¿Okay? El error que hay aquí, que dice mi cartel en este sitio, es que bueno, es muy posible que esto sea poco claro, vamos a hacerle zoom out y que se pudiese representar de otra manera.
tal. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Si la película es para adultos, pues tengo que verificar que el cliente sea en verdad un adulto, y entonces si lo es, puedo retornar true. Si la película no es para adultos, entonces retorno true siempre. Bien. Luego, el cliente pasó aquí una P, y esta P es el periodo de tiempo por el cual quiere rentar la película, y fíjense que el objeto rental le pregunta al objeto ítem si es rentable durante el periodo P, y el objeto ítem, ¿okay?, revisa los objetos reservaciones a ver si esa película está reservada. ¿Okay? Que es el club de video donde puedo reservar la película y decir, no, yo quiero alquilar tal película para el martes. Entonces, si viene un cliente el lunes y dice que la quiere alquilar hoy para devolverlo el miércoles, el sistema no debería dejarlo rentar la película. ¿Me siguen? Entonces, lo que está sucediendo es esto. Fíjense que aquí esta estrella y este all es una forma de representar iteración. O sea, lo que estoy diciendo es que, bueno, para todas los rentals, all, todos, invoca a y el periodo, y el tipo obtiene el periodo de reservación para todas las reservaciones de esa película en particular, y bueno, el tipo revisa si eso es posible y retorna verdadero o falso si no es posible. ¿Okay? Fíjense que aquí lo que sucedió es que este is rentable during tal periodo retornó falso. O sea, alguien tenía una reservación seleccionada en ese momento, y eso hace que el rental finalmente retorne falso. O sea, perfecto, te la puedo rentar, bien sea que sea para adultos o no sea para adultos, lo que sea, pero resulta que no te la puedo rentar porque hay alguien que tiene una reservación sobre esa película. ¿Okay? Y bueno, noten que el objeto empleado quiere averiguar por qué no lo puede rentar e invoca a obtener la razón de que no lo puede rentar, y esa obtener la razón de que no lo puede rentar retorna no disponible porque hay una reservación. Si a lo mejor el tipo, qué sé yo, fuese menor de edad y trató de rentar una película para adultos, bueno, le va a decir por qué es menor de edad, qué sé yo. ¿Ya? Y el empleado finalmente le retorna al cliente, no puede rentar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no está disponible. Y bueno, los llamados al final terminan retornando y termina todo el proceso. Vale. La idea está clara. Fíjense que uno puede empezar a ponerse o tratar de ponerse muy exquisito. Uno puede decir, no, pero en mi programa yo tengo un if y tengo una llamada que hace esto y etcétera, y estoy haciendo la cosa en C++, y C++ tiene un puntero y bla 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 bla. Se puede representar con diagramas de secuencia. Si se quieren volver locos, posiblemente lo pueden intentar y posiblemente pueden llegar muy cerca. ¿Me sigue? Pero es que el punto es que se están perdiendo la idea completa de para qué es un diagrama de secuencia si hacen eso. Fíjense, si yo le muestro este diagrama a alguien, yo puedo aclarar qué es lo que sucede cuando una película no está disponible y viene un cliente y trata de alquilarla. ¿Se dan cuenta? Puedo aclarar eso, puedo conversarlo con un cliente, puedo conversarlo con un colega, puedo mostrárselo a Héctor, ¿verdad? Puedo mostrárselo a Héctor y decir, mira, esto es lo que está sucediendo. Y Héctor dice, es que yo lo veía de otra forma. ¿Okay? Y para poder hacer eso, realmente no tengo que tener el diagrama definido con todo el formalismo a nivel de... ¿Sí me entiendes? Entonces, para eso sirve el diagrama de secuencia, fundamentalmente. Hay gente que suele hacer esto. Yo en lo personal, depende de cómo lo usen y de cómo lo hagan, lo apoyo o no lo apoyo. ¿Sí? Hay gente que toma los casos de uso, ¿se acuerdan de los casos de uso? Y el flujo es parte de la inclusive metodologías de diseño orientado a objetos, toma los flujos normales y los flujos alternativos de un caso de uso, y lo que hace es que modela eso con un diagrama de secuencia. ¿Okay? Yo estoy de acuerdo en hacer esto si y solo si el escenario que se está modelando o el caso de uso que se está modelando es extremadamente complejo. ¿Por qué? Porque el diagrama puede aclarar las distintas posibilidades, o el conjunto de diagramas puede aclarar las distintas posibilidades o los distintos escenarios. Y fíjense que aquí este caso de uso puede generar más de un diagrama. Este caso de uso puede generar un diagrama que modele, por ejemplo, el flujo normal. Pero también puede generar un diagrama que modele el flujo normal más la alternativa 4A. O puede generar un diagrama que modele el flujo normal más la alternativa 7B.
Y entonces eso empieza a complicar las cosas. Puedo tener más de un diagrama. Entonces yo apoyo esto cuando realmente el caso de uso es extremadamente complejo y ustedes quieren modelar un escenario para aclararlo, para visualizarlo. Se los digo porque hay gente que modela todos, absolutamente todos y cada uno de los casos de uso utilizando diagramas de secuencia, y eso en lo personal yo lo considero una pérdida de tiempo, ¿okay? O sea, el caso del login. El usuario introduce el login y el password. Entonces imagínense, usuario, sistema, entrar login, entrar password, ¿ok? El sistema valida si el usuario, no sé, valida al usuario, base de datos, validar al usuario, y si es válido lo deja entrar. ¿Sí me sé? O sea, cuando uno piensa en ese diagrama de secuencia, uno dice realmente, ¿y para qué necesito un diagrama de secuencia? ¿No? Y recuerden que la documentación, en general, muchas de las técnicas que hemos hablado son interesantes, pero la documentación tiene un problema. ¿Cuál es el problema de la documentación? ¿Cómo? ¿Y por qué? O sea, una persona necesita llegar al programa anteriormente, o sea, saber qué es lo que hace y lo esencial, pues. O sea, lo que yo puedo, lo que mi intuición me dice. Imagínate que tuviéramos un genio, me refiero a un genio de esos que uno frota la lámpara y sale, ¿ok? Que uno tuviera un genio de esos que se encarga de la documentación. Usted diseña, codifica, no se preocupa, hace quizás los documentos que necesita, programa, y hay un genio que mágicamente con costo cero genera toda la documentación del sistema perfecto, el mejor enfoque, tal. Tener exceso de documentación en ese caso sería un problema. Sería genial. Sería genial. Toda la documentación que usted quiera es gratis, venga. ¿Okay? Eso es como toda la cerveza que usted pueda beber, poniendo un mal ejemplo quizás, ¿no? Toda la comida que usted pueda comer, pongamos un buen ejemplo. ¿Okay? El problema con la documentación es que cuando hay exceso de documentación, o sea, la documentación hay que mantenerla. Cuando los sistemas cambian, y los sistemas cambian, eso lo sabemos, si tenemos mucha documentación hay que hacer el esfuerzo de mantener la documentación actualizada con el sistema. Como la documentación, nos guste o no nos guste, generalmente no es la prioridad. La prioridad en la industria es que el sistema funcione y que el cliente pague y que la cosa salga bien en ese sentido. No es que la documentación no sea importante, ojo. La gente tiende a dejar atrás la documentación y con el tiempo la documentación se desincroniza con el código y con el sistema. Entonces, ustedes están leyendo en la documentación una regla de negocio, el sistema debe hacer tal cosa, y están viendo en la documentación cómo lo hace, pero cuando se va al sistema, el sistema hace otra cosa. Y entonces, ¿a quién le creen? ¿Al sistema o a la documentación? Y viene un colega y les dice, ah, no, es que en la iteración pasada el cliente quiso que la regla cambió y entonces la cambiamos y alguien debe haber olvidado de ponerlo en la documentación. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto, porque cualquier exceso de documentación irrelevante, y si ustedes leen métodos ágiles, leen cosas como Scrum, XP, les van a decir eso, les van a decir, si usted necesita un diagrama, haga el diagrama, úselo, póngalo en un lugar visible de la oficina donde sus colegas lo pueden usar y después bótenlo. ¿Ok? No vale la pena mantenerlo. Entienda lo que tiene que entender y vote. Quizás esas son posiciones un poco extremistas. Se puede buscar una posición en el medio. Entonces, cuidado con la documentación. Si uno hace diagramas de secuencia triviales, van a suceder una de dos cosas. O se van a desactualizar con el tiempo, o posiblemente esté haciendo trabajo que no va a ser necesario en el futuro. Muy poca gente va a ver o casi nadie lo utiliza. ¿Okay? Y créanme que es trabajo. Esfuerzo del fuerte. Allí tenemos el ejemplo. Voy a tratar de hacer zoom in de nuevo. Si lo vemos globalmente, fíjense, este es el caso de uso anterior que teníamos aquí, no modelado a nivel de casos de uso. O sea, aquí tenemos este es el D, el actor pulsa sobre el botón para crear un nuevo mensaje, el sistema muestra una caja de texto para introducir el título del mensaje y una zona de mayor tamaño para introducir el cuerpo, el actor introduce el título y el cuerpo del mismo, el sistema comprueba la validez de los datos y los almacena, el moderador recibe una notificación de que hay un nuevo mensaje, el moderador acepta y el sistema publica el mensaje si usted fue aceptado por el moderador. ¿Estamos claros, no? Yo en lo personal picaría esto en dos. Picaría esto en la publicación, un caso de uso, y la moderación, otro caso de uso. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces fíjense que yo aquí estoy modelando, y aquí nos estamos metiendo un poquito con la arquitectura de software,
con diseño orientado a objetos. Por eso es que ver diagramas de secuencia antes es útil, porque los diagramas de secuencia los podemos usar para describir conceptos asociados a diseño orientado a objetos. Aquí tengo el usuario registrado. Fíjense, aquí tengo un objeto con este símbolo. Este símbolo me representa lo que se llama una clase borde. Se le dice una clase borde porque es una clase que interactúa o hace interfaz con alguien externo al sistema, el borde del sistema. En este caso el usuario es ese alguien externo del sistema y la clase borde representa la interfaz del usuario. ¿Me siguen la idea? ¿Okay? Luego aquí hay otro símbolo que representa, esto está basado un poco en un patrón, en el patrón modelo viste controlador. Recuerden un poquito lo que vimos en la tabla de eco. ¿Okay? Entonces esta clase borde podría decir uno que representa una vista. Luego aquí tiene una clase controladora que representa el controlador de esta vista. Control nuevo mensaje, que tiene las reglas de negocio, etc. Y luego uno tiene una clase entidad mensaje que representa el modelo, que representa la persistencia de algo en un registro permanente, por ejemplo en una base de datos, ¿no? Y estos son los distintos símbolos, ¿no? Este se utiliza para clase borde, para interfaz, este se utiliza para clases controladoras y esta se utiliza para clases y entidades persistentes, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, el usuario registrado crea un mensaje y se lo dice ¿a quién? A la interfaz de usuario, a la clase borde que representa la interfaz de usuario, o solicita crear un mensaje, perdón. La clase borde retorna y le dice, le muestra el formulario de creación del mensaje. El usuario rellena los datos y envía el mensaje. Ahora, la interfaz de usuario tiene que comprobar la validez del mensaje. Y este es el escenario en el que el mensaje es válido. Estoy mostrando solo ese escenario. ¿Qué pasa si el mensaje es inválido? Eso no está en este escenario. ¿Bien? El controlador dice, ok, el mensaje es válido y llama a almacenar mensaje de la clase que se encarga de la persistencia. La clase que se encarga de la persistencia llama a salvar en base de datos, esa función retorna y retorna al controlador del nuevo mensaje. ¿Ok? Este señor, fíjense lo que hace, notifica al moderador y entonces aquí empieza una pequeña diferencia en los mensajes. Y ojo, esta es la notación que tiene la herramienta del Visual Parallel, pero la notación varía un poco, es distinta en el estándar. Lo importante es entender el concepto. Cuando uno invoca una función, el que invoca esa función, ¿qué hace? Se queda esperando, sigue la ejecución, espera que termine la invocación, ¿verdad? Si yo invoco la función, la mandé a hacer algo y me tengo que esperar hasta que termine, y cuando termine esa retornará y yo sigo ejecutando. ¿Sí? Ese concepto de mensaje es un concepto de mensaje síncrono. Es síncrono porque se sincroniza, o sea, hasta que no termina de ejecutar el que le mandé el mensaje, yo no sigo ejecutando, yo estoy bloqueado. ¿Me siguen el concepto? Hay otra estrategia y otro concepto con el que ustedes quizás tienen menos familiaridad, aunque en sistemas operativos van a empezar a tocar eso, que es el de mensajes asíncronos. El mensaje síncrono es que, imagínense que yo le digo a Jonathan, por ejemplo, Jonathan, por favor, ¿puedes rellenar este formulario? Y ¡pum! Le doy el formulario. Te mandé el mensaje síncrono. Y yo seguía haciendo algo. ¿Se dan cuenta? Seguía haciendo mis cosas, no me detuve. Cuando Jonathan termina el formulario, él me dice, aquí está. Y yo, ok, perfecto, aquí está la forma ya rellenada. ¿Okay? Estamos trabajando en paralelo. Jonathan está haciendo algo en paralelo y yo estoy haciendo algo en paralelo, eso es así. ¿Okay? En este caso, en esta notación, las flechas triangulares aquí representan mensajes síncronos. O sea, mandé el mensaje y me quedé esperando a que regresara. Estas representan los retornos, ¿ok? Pero la flecha esta que no es punteada y que no es triangular aquí, sino que es abierta, representa un mensaje asíncrono. O sea, yo hice todo esto y aquí asíncronamente le estoy diciendo, notifícale al moderador que hay un nuevo mensaje. Y yo sigo ejecutando mi código. ¿Ok? Entonces retorno y le digo, bueno, mensaje de estado, su mensaje se publicó correctamente, espere a que el moderador lo apruebe, por ejemplo. ¿Qué sucede? Sucede que este mensaje asíncrono dispara toda una secuencia de eventos o de sucesos en el lado de la moderación, y esa secuencia de eventos o de sucesos, por ejemplo, fíjense lo que hace esto.
notificar al moderador. Eso lo recibe una clase de control y le dice a la interfaz de usuario, bueno, actualizar la bandeja de entrada del moderador, donde el moderador tiene la lista de los mensajes pendientes a moderar. Eventualmente el moderador recibe su mensaje a moderar. Vamos a suponer el escenario en el que el moderador acepta, en efecto, el mensaje. El moderador acepta el mensaje, publica el mensaje se publica, se retorna y el proceso termina. ¿Okay? Entonces, hay cosas interesantes o importantes aquí. Bueno, la noción de mensaje síncrono, de mensaje asíncrono, esas cosas pueden suceder. Y un poco la notación, de nuevo, el estándar de UML es distinto. Si mal no recuerdo, y ojo, ¿no? También estoy trabajando aquí de memoria y los editores no ayudan a veces a resolver la confusión. En UML los mensajes síncronos son una flecha abierta, ¿okay? de dos lados, y los mensajes asíncronos son una media flecha, ¿okay? Entonces esa es la diferencia. Creo inclusive que esto es punteado, pero no estoy seguro. El editor no me deja opciones, ¿vale? Otra cosa, por ejemplo, bueno, cosas interesantes, la numeración del mensaje 1, 2, 3, 4, 5, etc. no es obligatoria, la pueden omitir, pero es útil para mejorar la legibilidad. Si no hay numeración, ¿cómo lee uno esto? Uno lo lee de arriba a abajo, ¿ok? O sea, se ejecutó primero 4 o 3. Y olvídense del número, se ejecutó primero 3 porque está ligeramente más arriba que la otra flecha. En este caso, 1, crear mensajes, se está ejecutando primero que enviar mensajes, porque está más arriba que el otro. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? De nuevo, los conceptos son muy bonitos. Cuando uno se sienta a hacer el primero, ay. ¿Ok? Entonces, la próxima vez que tengan una porción de código que sea compleja, que involucre a múltiples objetos, quizás esto, por ejemplo, MagicRoot le puede sacar mucho el jugo cuando estén integrando máquinas de estado, con sockets, con lo que sea, porque pueden hacer un diagrama de secuencia de esa parte que es compleja del código, digo yo. ¿Ok? Entonces, la próxima vez que estén trabajando en una porción de código compleja o en una interacción usuario-sistema compleja, ¿por qué no? Si lo ven muy enredado, traten de hacer un diagrama de secuencia para aclarar ideas. ¿Okay? Bien. Si no hay preguntas hasta aquí, fíjense que yo aquí voy a empezar a asociar, para que vean que hay una relación bastante directa, código con el diagrama en sí mismo. ¿Okay? Entonces imagínense que aquí tenemos una función, la función se llama doBind, y se encarga de dibujar toda una serie de objetos, ¿okay? De shapes, de formas, en un canvas. O sea, tengo un rectángulo blanco que en la pantalla y hay una lista de objetos, círculos, rectángulos, etc. Y este doBind es la función que dibuja esos objetos en el canvas. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace la función? Bueno, recibe un objeto de tipo painter, que es el objeto que se utiliza para pintar. Ojo, esto es abstracto, ¿no? Realmente no estoy asociándome a ninguna tecnología. Lo que le está haciendo es dibujando un rectángulo, allí no lo está diciendo, ese rectángulo debería ser blanco, negro, el color de fondo del canvas. ¿Okay? Y luego recorre, de alguna forma llama un translate sobre Painter, pregúntame exactamente cuál es la razón, ahorita estoy perdido con cuál es la semántica inicial, pero lo importante aquí es que itera por cada shape que tengo en la lista de shapes, de formas, y para cada shape simplemente la pinto. Algo muy simple, si se ponen a pensar. ¿Okay? Uno puede hacer un diagrama, por ejemplo, que lo que hace... no, ya me acordé de qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo ahí es que esto en realidad es así. Es un canvas, yo dibujo shapes, dibujo formas, rectángulos, círculos, triángulos, etc. Y algunos shapes tienen adentro shapes. ¿Ok? Entonces, las coordenadas X y Y de los shapes internos son relativas, en realidad es al shape externo. Sí, no relativas al canvas.
mientras que las coordenadas X y Y de los que no son anidados son relativas al campo. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Entonces este es el método que pinta un shape anidado. Entonces para pintar el shape anidado, pues bueno, dibujo un rectángulo con todo el shape que corresponda y hace una traslación en X y Y para que las figuritas que están aquí adentro salgan en la coordenada correcta. Eso es lo que está sucediendo. Entonces aquí hay un objeto de tipo nesting shape, que es el que tiene la función dupine que vimos anteriormente. Y fíjense cómo represento eso. Yo digo, bueno, ok, a ver, entro por allá arriba, por dupine, invoco dupine sobre nesting shape. Nesting shape invoca draw rect sobre el painter. Eso retorna eventualmente. Y invoco translate sobre el painter. Eso retorna eventualmente. Y para all shapes, fíjense que aquí hay una estrella, un asterisco, eso implica iteración. Para all shapes invoco a paint y le paso el painter sobre el shape en cuestión. ¿Okay? Y finalmente termino. ¿Alguna duda? Estoy representando la función anterior. Yo puedo utilizar ese círculo negro muy parecido al de los diagramas de actividades y de estados para representar el inicio y el fin de todo el proceso. Fíjense que puedo poner argumentos en los mensajes porque estoy invocando una función. ¿Okay? Allí pongo la repetición, como les decía, que es lo que representa la estrella, mientras o para se cumpla la condición, yo ejecuto esa función. En este caso el all shapes es para todos los shapes. Preguntas. Si complicamos, por ejemplo, el código un poquito, y entonces estamos diciendo, fíjense el código en verde es el código agregado, estamos pidiéndole al shape su rectángulo, o sea, si es un círculo, por ejemplo, estoy pidiendo el rectángulo que contiene el círculo, y así sucesivamente. Si es un triángulo, estoy pidiendo el rectángulo que contiene el triángulo. ¿Okay? Y estoy llamando a la función setClip sobre el painter. No voy a entrar en detalles de qué podría hacer esa función. Bueno, y aquí, por ejemplo, estoy regresando la traslación de nuevo al origen para dejar el objeto painter tal cual como me lo dejaron. Fíjense cómo queda eso. Entro por el doPainter, dibujo el rectángulo con esos argumentos sobre el painter, traslado, retorno, y aquí estoy representando el loop con un objeto, con una caja. En el ejemplo anterior representábamos el loop con el all shapes. ¿Sí lo ven? Pero eso lo podía representar así simple, porque tengo un loop simple que tiene solo una función y una invocación, mientras que en el ejemplo siguiente añadí ya varias funciones al loop y probablemente sea más difícil representar el loop de la forma simple. Así que si uno coloca, por ejemplo, una caja de este tipo con el texto loop y aquí coloca la condición, resulta que todo lo que esté dentro de la caja se supone que está dentro de la iteración. ¿Okay? Entonces para cada iteración al shape yo le tiro el clip y esto me devuelve un objeto de tipo clip y yo invoco setClip sobre el painter y invoco a paint sobre el shape retorno y hago la siguiente iteración una y otra vez. ¿Okay? Es otra forma de representar el loop. Entonces allí elementos nuevos, tenemos un marco compuesto, el loop, el lazo, allí está la condición y tenemos un valor de retorno en el caso del getClip que me retorna un objeto que se llama clip. ¿Okay? Por ejemplo, fíjense si antes del loop a lo mejor tengo que preguntar si en verdad tengo que hacer la traslación y poner un if, si tengo que en verdad hacer el translate, lo puedo representar de esta forma. Como es un if simple, es una condición simple, fíjense que adentro de la función del if simplemente hay una sola instrucción, pues equivalentemente yo puedo poner aquí el método translate y le coloco entre corchetes, ¿okay? La condición correspondiente. Si la condición se cumple, el método se ejecuta. Si la condición no se cumple, el método no se debería ejecutar. Por lo demás es básicamente lo mismo que en el caso anterior. ¿Okay? ¿Cómo?
Sí, hay un nuevo objeto. A ver, vamos a mirar el código. Fíjense lo que está sucediendo. Me están invocando con un objeto painter y un objeto config. ¿Ok? Entonces eso está en la primera. Allí hay un error en el diagrama, si se dan cuenta. O sea que hay un error en el diagrama porque debería decir do painter, config, la primera llamada. ¿Bien? Y luego estoy invocando dibujar rectángulo, que es lo que está sucediendo aquí. Y luego estoy preguntando a la config si necesito hacer un translate. Aquí está. Config está retornando un valor, que es este, aquí está el valor de retorno, translate. Por eso es que lo estoy poniendo aquí en la condición. Si esto retornó true, pues lo uso como valor aquí en la condición y invoco al translate. El translate retorna y luego hago el lazo para todas las formas e invoco a Python. Aquí ese if ahora lo estoy complicando. Imagínense que el if es mucho más complejo, así que tengo que hacer más instrucciones. Quizás ya no lo puedo hacer aquí como lo puse en este sitio con la condición en corchetes. Entonces imaginen que la solución es poner una caja igual que hicimos con el loop, ¿ok? Y en este caso esta caja lo que representa el código que es opcional. Entonces si se cumple la condición se ejecuta este código, si no se cumple no se ejecuta. Así de simple. Lo pueden usar para representar ifs simples en este caso, ¿no? Entonces, si se cumple la condición, llama a translate, retorna y le dice set transforms enable true. Creo que el código está invertido, así que es posible que haya un pelón también. Sí, en efecto. En el código llama primero a set transforms y luego llama a translate. ¿Okay? Aquí están al revés. Fíjense en algo. Imagínense que ustedes tienen los diagramas de todo el código de su aplicación y están codificando, y además de codificar tienen que actualizar los diagramas. ¿Se dan cuenta de la pesadilla? ¿Okay? Por eso es que no es práctico para representar ese tipo de cosas, a menos que sea un caso muy particular. Bien, aquí tengo un if-else un poco más complejo, ¿okay? Y eso lo representamos de esta forma como digámoslo así, un flujo alternativo, podríamos decir, donde o bien se ejecuta esto si se cumple la condición, o bien se ejecuta esto si no se cumple la condición en el caso de else. ¿Okay? Entonces esa es básicamente la manera de representar un if y un else. Y ojo, ¿no? Se pueden tener todos los compartimientos que sean necesarios. O sea, ahí tengo 2, pero puedo tener 10 compartimientos, como si tuviesen un switch, un case, algo así. Y cada compartimiento tiene una condición y el último puede ser el else, por ejemplo, o no, necesariamente. O sea, los flujos alternativos pueden tener todos los que quieran. ¿Preguntas? Hay situaciones donde, por ejemplo, hay toda una secuencia de pasos o de eventos o de lo que sea que se repiten una y otra y otra y otra vez. Entonces, por ejemplo, en este caso yo estoy diciendo que tengo aquí, qué sé yo, un nesting shape que aquí quizás faltaría el punto de entrada, faltaría decir que tiene una función que le invoca, ¿okay? Pero en este diagrama de secuencia están involucrados un nesting shape, un painter y un shape, y suceden estas interacciones particulares. Pero arriba fíjense que hay una identificación que se llama SD, o sea, SD es el texto que dice que eso es un bloque, y se llama paint shapes. Entonces yo puedo tener otro programa, por ejemplo, u otra zona en la que yo digo, bueno, a ver, nesting shape hace ciertas cosas en particular con el painter y con el shape, y llegado a este punto hace una referencia o invoca aquel otro diagrama. ¿Okay? Es como si básicamente yo tomara el diagrama anterior y lo embebiera en ese sitio. Entonces eso me permitiría reutilizar muchas veces eso. Bien, aquí hay unas referencias interesantes que les conseguí. Sinceramente tengo tiempo que no reviso esas páginas, pero para que las haya puesto en la presentación quiere decir que valieron la pena en su momento. Entonces podrían revisarlas y bueno, si las leen me dicen qué les parecen al respecto. ¿Okay? Y bueno, con eso terminamos diagramas de secuencia. Son las 11:10. Vamos a aprovechar para salir de diagramas de paquetes de una vez. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hasta aquí. Ok.
Bien, lo siguiente que vamos a ver son diagramas de paquetes. Acá. Nosotros ya vimos diagramas de clases, está íntimamente relacionado con diagramas de clases. En Java hay una relación muy directa. Sin embargo, un paquete se puede utilizar para meter muchas cosas, no solo clases, ¿no? Entonces, fíjense, fundamentalmente, la definición más básica que podemos pensar de un paquete es que es un mecanismo que se utiliza para agrupar elementos de UML. Y cuando dice elementos, ahí me puedo referir a clases, a casos de uso, a diagramas de actividades, a máquinas de estado, a cualquier cosa de UML, yo la puedo agrupar en paquetes. ¿Okay? Entonces, bueno, permite organizar los elementos modelados con UML, facilitando de esta forma el manejo de los modelos de un sistema complejo. Imagínense que ustedes tienen un modelo que tiene funcionalidad, están diseñando un sistema administrativo, un ERP, algo así, y tienen un sistema que tiene funcionalidad asociada a facturación, a compras, a ventas, a logística, a producción, etc. Es un sistema grande. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Hacen un paquete, producción, y allí ponen los casos de uso, las clases, los objetos, los diagramas asociados a producción. ¿Okay? Hacen un paquete de facturación y allí ponen los casos de uso, los diagramas de clases, todo lo asociado a facturación. Y dentro de producción, a lo mejor, tienen, no sé, tienen una funcionalidad asociada a insumos, asociada a, no sé, a logística, qué sé yo. Y entonces dentro pueden poner su paquete y ir agrupando los componentes de UML de forma que hagan una estructura lógica. ¿Okay? Los paquetes son útiles, fíjense que en C++, en Java, ustedes no pueden tener en el mismo programa dos clases que se llamen igual. Si ustedes tienen dos clases que se llaman igual o dos funciones que se llaman igual y usan los mismos parámetros, eso no funciona. En Java es igual. En Java yo puedo tener dos clases que se llaman igual si y solo si están en paquetes distintos. ¿Okay? Porque recuerden del tutorial de Java, el nombre de una clase en realidad es el nombre completamente calificado, o sea, el nombre del paquete más el nombre en efecto de la clase. Entonces no es lo mismo decir, por ejemplo, java.sql.date que decir java.util. ¿Sí me sigo? Ambas clases se llaman date, estamos de acuerdo en eso, pero los nombres de paquetes son distintos, están en paquetes distintos. Hay un mecanismo en C++ similar. ¿Quién conoce los namespaces en C++? Sí, o sea, no solo usarlo, sino declarar un namespace. Okay. Hay un mecanismo en C++ similar que es el de los namespaces. Si ustedes declaran un namespace, no me acuerdo, creo que es namespace foo, Java en Java, ¿okay? Todo lo que coloquen ahí adentro va a estar dentro de ese espacio de nombres. Entonces ustedes pueden tener dos namespaces distintos, que se llamen distintos, que tengan funciones, clases y todo con el mismo nombre, pero como el namespace es distinto no hay colisión. ¿Okay? Por eso es que ustedes dicen using namespace std cuando van a usar el cout en C++, si no tendrían que escribir std 4 puntos cout bla bla bla, si no tendrían que cualificarlo con el namespace para poder usarlo. Entonces el concepto de paquete, o sea, va muy asociado a esto que les comento, o sea, define un espacio de nombre. Define un espacio de nombre, como les estoy comentando, para que dos elementos de UML que tengan el mismo nombre, pues si están en distintos paquetes no hay problema. Y son similares en los paquetes en Java. Y el símbolo de los paquetes es este que está aquí. O sea, es un rectángulo donde uno tiene el nombre del paquete con esta especie de pestaña extra, ¿okay? Y adentro del paquete ustedes pueden poner todos los elementos que quieran. O sea, van colocados adentro del paquete los elementos. Analogía directa, por ejemplo en Java, ¿sí? Si tienen el Eclipse y tienen, por ejemplo, Eco3 tutorial, ustedes ya deberían estar familiarizados en general con eso. Entonces, bueno, fíjense, si tenemos, no sé, com tutorial hola mundo, fíjense que eso está en el paquete com, que dentro del paquete com tengo un paquete tutorial y dentro del paquete tutorial tengo un paquete hola mundo. O sea, yo puedo verlo recursivamente, puedo ver como que ese com tutorial hola mundo son una serie de paquetes dentro del otro. ¿Okay? No sé si está aquí. También podría dibujarlo de esta manera y eso es perfectamente válido.
podría dibujar un paquete y poner aquí que este paquete se llama com.tutorial.hola. ¿Sí me sigue? No necesariamente tiene que ser así recursivo. Bueno, esto es un poco quizás lo que hemos conversado. O sea, permite dividir un modelo y agrupar y encapsular sus elementos en unidades lógicas individuales. Los paquetes pueden tener una interfaz. Por ejemplo, yo puedo tener dentro de un paquete una clase pública o una clase de paquete. Las clases públicas se pueden acceder desde afuera, mientras que las clases de paquete solo dentro del paquete y desde afuera no. Así que yo puedo plantear que un paquete, por ejemplo, exporta cierta interfaz. La interfaz de un paquete normalmente está formada por los métodos, las clases públicas de las clases que están dentro del paquete, ¿no? Los paquetes pueden estar anidados unos dentro de otros, pueden depender de otros paquetes. ¿Se acuerdan de la dependencia entre clases? Para que esta clase funcione necesito tener esta otra clase. Bueno, para que este paquete funcione necesito tener este otro paquete. Y alguna gente lo utiliza para plantear la arquitectura del sistema un poco a nivel macro. Ya vamos a ver un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí tenemos un paquete comida rápida, es el modelo de datos de un sistema de comida rápida. Y allí está el paquete y están las clases que uno tiene dentro del paquete. ¿Okay? Eso no es nada del otro mundo, en verdad. Aquí tenemos un ejemplo donde, valga decirlo, tenemos el paquete comida rápida, el sistema de comida rápida, por ejemplo, y dentro de ese paquete tenemos el paquete modelo de datos que vimos en la transparencia anterior, y tenemos la interfaz administrativa, la lógica de negocio, la interfaz de usuario, el paquete de reportes. ¿Sí me siguen? Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde estarán las clases que implementan los reportes? Tengo un paquete que se llama reportes. ¿Ok? Sí, o sea, las clases que implementan los reportes, pues, soñando un poquito, es muy posible que estén aquí. Las clases que me serializan la información en la base de datos, pues es posible que estén aquí en el modelo de datos. Entonces los paquetes me permiten organizar el software, organizar el sistema. ¿Okay? Y yo puedo representar dependencias entre paquetes. O sea, en este caso, por ejemplo, la lógica de negocio depende de la interfaz del sistema administrativo, por alguna extraña razón, y la lógica de negocios depende del modelo de datos. O sea, si yo a la lógica de negocios le quito el modelo de datos, dejó de funcionar. Sin embargo, si quito la lógica de negocios, el paquete del modelo de datos sigue funcionando. ¿Okay? Y bueno, estos paquetes potencialmente dependen de utilidades generales que tengo en el sistema, en mi código. ¿Okay? Entonces uno puede utilizar, fíjense, los paquetes para decir cómo está estructurado el sistema. Uno puede decir, bueno, yo tengo mi sistema estructurado de manera que tengo una interfaz de usuario, una lógica de negocio y un modelo de datos. Y también tengo un módulo, un paquete o un grupo de clases que se encargan de la generación de reportes y un grupo de clases que se encargan, que son el sistema de la interfaz del sistema administrativo, o sea, para comunicarme con el sistema administrativo. ¿Okay? Entonces estoy mostrando de alguna forma la estructura del sistema. Ustedes pueden agarrar y pueden decir, Magic Root, por ejemplo, puede decir, yo tengo un paquete donde está el cliente, ¿sí? Y ahí están todas las clases del cliente. Yo tengo un paquete donde está la máquina de estados, porque la máquina de estados es compleja y necesita su propio paquete. Y tengo un paquete donde está el servidor. Y tengo un paquete donde están los servicios web, los web services. Y tengo un paquete donde está el modelo de datos, y ahí están las clases de Hibernate para conectarse a la base de datos. Y cosas equivalentes pueden hacer las otras compañías. CodeSolid puede decir, bueno, tengo un paquete principal donde están quizás las clases bases de eco para hacer la aplicación. Tengo un paquete donde están las clases que me representan la arena o la ventana principal. Tengo un paquete donde están los formularios de la batalla, otro paquete donde están los formularios del entrenamiento y así, separan por paquete. Thinking and Looking puede hacer lo mismo. A lo mejor Thinking and Looking tiene un paquete donde están todas las clases que se encargan de dibujar el mapa, que es una funcionalidad compleja, quizás vale la pena meterla en un paquete particular. Tienen un paquete para el modelo de datos. Tienen un paquete también para la ventana principal y para las clases que hacen la interfaz de usuario principal, y así sucesivamente separan por paquete. Eso me ayuda a que eventualmente cuando estoy desarrollando no tenga un mar de clases
desorganizadas que uno no sabe qué clase es cuál y a qué corresponde. ¿Okay? Bueno, las clases dentro de los paquetes pues pueden tener dependencias con otras clases dentro de otros paquetes, y eso es lo que estoy mostrando allí. Allí se están mostrando clases puntuales dentro de un paquete y las respectivas dependencias con las clases de otros paquetes. Bien, entonces en este caso la clase procesar pedido de lógica de negocio depende de la clase pedido comida. ¿Okay? Y la clase de procesos del repartidor depende de la clase repartidor, y así sucesivamente. Lo que es importante es que eviten, en cuanto a las dependencias, no es que no se puede dar, ¿no? Pero que eviten tener dependencias circulares, o sea, eviten tener, por ejemplo, un paquete que depende de otro y este a su vez depende de este. Quizás allí habría que pensar en reestructurar el código o fusionar ambos paquetes para evitar tener esas dependencias circulares. Por ejemplo, en Eclipse, y esto ya no es a nivel de paquetes, pero en Eclipse si ustedes crean dos proyectos y ponen un proyecto a depender de este, del otro, o sea, crean un proyecto A y un proyecto B, y ponen en el buildpath, ¿sí? Ustedes dicen que el proyecto A depende del proyecto B y que el proyecto B depende del proyecto A. Eclipse no se los compila. ¿Okay? No se los compila porque el razonamiento es bastante lógico y dice: ¿qué compilo primero? A o B. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que compilo primero? Entonces eso hay que tenerlo en mente, ¿no? Generalmente cuando tienen este tipo de relaciones en paquetes es bueno ver si hay algo que se puede mejorar en la arquitectura, si se pueden unir ambos paquetes, si se pueden separar, etc. Y vamos a conversar de eso más adelante. Entonces, bueno, ejemplos. Fíjense, los paquetes, un uso que a veces se le da con casos de uso es que uno a veces puede meter los casos de uso en paquetes y uno puede tener una visión general del sistema. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, el estudiante interactúa con los paquetes manejo de préstamos y becas, manejo de matrículas e inscripción. Y dentro de estos paquetes hay muchos casos de uso. O sea, el estudiante puede hacer muchas cosas relacionadas con la inscripción. Pero yo tengo de esta forma la visión global. Yo puedo decir, el estudiante hace cosas relacionadas con la inscripción del sistema, con el paquete. ¿Cuáles? No sé, tengo que abrir ese paquete y ver qué hay ahí adentro. Pero hace cosas con eso. ¿Bien? Y lo mismo sucede para los otros actores. Entonces, eso me puede dar una visión global del sistema y de la funcionalidad global. Eso a veces se hace también. ¿Preguntas hasta aquí? Un ejemplo de arquitectura. ¿Ok? Esto es un sistema, si mal no recuerdo, para registrar cuestiones científicas, o sea, muestras biológicas, muestras de biología. Entonces uno tiene, no sé, el paquete persona, que a lo mejor tiene todos los datos y todas las clases asociadas para que funcione la funcionalidad social de la persona. El paquete proyecto, entonces en un proyecto uno sabe que tiene documentación, uno sabe que tiene taxones, uno sabe que tiene especímenes, etc. Y ahí adentro habrá clases, casos de uso, etc. Y están definidas de alguna manera las asociaciones entre los distintos paquetes y sus relaciones, ¿no? Uno, si quiere ver más detalle, uno tiene que hacer zoom in y entrar en cada uno de esos paquetes y ver qué hay dentro de los paquetes respectivos. Pero nos da una idea global de qué es lo que tiene el sistema y de cómo están relacionados los distintos elementos de ese sistema. ¿Okay? Bien, referencias, allí hay mucha más información. Esto no es nada del otro mundo, en verdad. Y con eso básicamente terminamos y llegamos a paquetes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, gente, seguimos entonces mañana. Comenzamos con la arquitectura de software. ¿Okay?